Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Sarabia. En este pequeño video les voy a hablar sobre dos obras que decidí leer este cuatrimestre. La primera es un poema que se llama If, o en su traducción al español, Sí, del autor Rudyard Kipling. Rudyard Kipling nació en Bombay, India, y escribió el poema If en el año 1895. Es uno de los escritores más jóvenes en haber recibido un premio Nobel. Después de haber estado unos años en la India, fue a ejecutar unos estudios a Europa y eso lo llevó a Estados Unidos, conoció un poco más del mundo y bueno, sacó muchas obras muy, muy importantes, muchos poemas. Para mí, If es un poema que está escrito bajo condiciones, ¿no? Porque para empezar, sí o if son como condicionales, ya sea en inglés o español. Pero, ¿qué tiene de curioso todas estas condiciones? Que dan a entender que puedes hacer o que podrías llegar a realizar cosas que en algún momento de nuestra vida nos parecen un tanto utópicas, como cierto perfeccionismo humano, cierto control humano, cosa que la verdad casi muy pocos logran. Entonces, estas condiciones son muy importantes para tener, desde mi punto de vista, una relación humana más cálida y más beneficiosa, pero también para tener una vida mucho más efectiva, mucho más afectiva también, y mucho más pura para hacernos sentir mucho más libres. Estas condiciones para mí están un tanto incompletas al inicio, ya que al final de la obra se menciona como cuál sería tu recompensa si lo lograses, pero sí que son bastante difíciles de lograr. Bueno, el poema no lo dividiría, pero sí mencionaría que por ciertas partes nos da a entender o nos pone como condición que hagamos algo que tiene que ver más con nuestra relación humana, tanto como perdonar, como no perder el control, como pensar antes de hablar, bueno, es lo que yo interpreto, y también sobre las emociones para no caer como en situaciones de peligro extremo por meterte en problemas o por meter en problemas a alguien más. Y no hablo de peligro extremo en cuanto a cosas legales, ¿no? Que te vayan a hacer algo en el estado en el que vives, sino peligro extremo que corre tu alma y tu pureza tras haber hecho algo que está mal. También habla sobre la resistencia de nuestra mente, pienso, porque hay una frase que me gusta que es, la vida es muy fácil, pero no para los tontos. Aunque no hay una definición exacta de quién es tonto o quién no, cabe aclarar que cada quien tiene sus experiencias, cada quien tiene una vida distinta a la mía, a la suya. Entonces, pues depende de su entorno es que va a vivir y entender las cosas, ¿no? O la vida. Pero Rudyard Kipling creo que toca este punto de una manera tan sutil, tanto que dice que las personas deben ser fuertes y de resistir cualquier golpe que les dé la vida, y no solo la vida, sino las personas, y que ante ello no deben reaccionar de una manera grotesca o no deben de enojarse, sino al contrario, hacer algo bueno por ellos. Y esto para mí es como pureza en el cuerpo y en el alma extrema, porque no es tan fácil, pues llegar a este punto, ¿no? De sobrepasar los límites de a lo que estamos acostumbrados. Este, entonces, pues es un poco difícil. También siento que tiene mucha relación con algunos de mis pensamientos en la actualidad,
sobre ir más allá de tus límites mentales y físicos, pero no solo para ser capaz de resistir y aguantar a los demás o dar por los demás, sino para saber hasta dónde puedes llegar. Como, por ejemplo, si yo estudio idiomas y me pongo a estudiar todos los días idiomas y soy capaz de romper los límites mentales y físicos también, porque la fonética, bueno, y con ayuda de la boca es que podemos emitir sonidos de idiomas que ni conocíamos o que nunca aprendimos de pequeños, pero que ahora estamos logrando. Entonces, para mí es algo que incluye lo físico y lo mental desde el punto de vista de lo que estamos estudiando, y el poder superarlo o superarse es algo increíble porque desde mi entendimiento los golpes aquí serían como problemas que tienes al pronunciarlo, no tener la posibilidad inmediata de tener contacto con alguien que es de ese lugar del que estás aprendiendo la lengua, o en este caso, jóvenes estudiantes que están en pandemia. Bueno, todo el mundo está en pandemia, ¿no? Pero me refiero a seguir los estudios a través de línea y ser capaz de resistirlo, ser capaz de llevarte más allá de tus ideas y ser un poquito más abierto a entender otras cosas, a querer saber más, eh, de lo mismo que tú estás estudiando. Y también otros dos puntos muy importantes para mí son dos que mencionan ahí sobre hacer valer el tiempo, si lo entendí bien. Por ejemplo, nosotros podemos hacer valer nuestro tiempo como estudiantes de idiomas, pensando tan siquiera en el idioma en el que estamos estudiando, ¿no? Haciendo a lo mejor algo que parece tan pequeño, tan insignificante, que nos va a ayudar a entender un poco mejor o a tener más campo de visibilidad, más conocimiento, más vocabulario sobre este idioma, y también a que, por ejemplo, una persona que sabe más ahora o que elevó sus estándares no necesita o no debería de cambiar sus ideales, por así mencionarlo, ya que si una persona que viene desde abajo se olvida de dónde viene o cómo es que llegó ahí, pues eso cambiaría totalmente sus ideales, porque nunca debe olvidar quién es. O sea, no vas a ser una persona estando aquí y otra estando acá. Tus ideales son tus ideales y debes defenderlos, ya sea que estés abajo o que logres subir, que logres elevar tus estándares. Entonces, sí hay como que niveles en la vida, pero tú eres uno mismo y vas ampliando tu visión y tus virtudes se van haciendo más y mejores, pero no por eso dejas de ser una buena persona, en resumen. Y con referente a lo otro, lo que mencioné antes, desde el punto de vista académico, pues ese es mi pensamiento, pero también en la vida, o sea, una persona debe ser capaz de resistir y aguantar, de llevar sus límites más allá, y no solamente para comprar cosas, eso es algo tan superficial, sino para aguantar, para no tener una débil muy mente, para ser capaz de aceptar sucesos que llegan en la vida, así sin más, que no entendemos y a los cuales estamos a veces un poco cerrados. Y me parece muy interesante este poema que habla precisamente sobre eso, sobre esas condiciones. A lo mejor Rudyard Kipling lo llevaba más allá, eh, como algo más, un estado espiritual que hace cambiar a la humanidad, como en el caso de Nelson Mandela, que estuvo aguantando casi 27 años en la cárcel. Entonces, este poema le quedaría muy bien porque es cuestión de perseverancia, de que tuvo que esperar, pero no por haber esperado quedó exhausto, al contrario, tenía más ganas de hacer las cosas. Eh, Siempre estuvo todos los días escribiendo, informándose, estudiando, pensando mucho, tuvo tanto tiempo para pensar que
cuando llegó el momento ya no tenía ni siquiera por qué regresar y hacerle una revisión a sus planes, porque ya sabía qué era lo que quería, cómo lo iba a hacer, cuándo. Entonces, este poema también está muy relacionado a eso. Y también Nelson Mandela tiene un poema ahí muy bueno que espero que lean en algún momento, se llama Invictus o Invicto. Y pues bueno, eso también, ¿no? En la vida. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, eh, ser capaz como de resistir situaciones que no somos capaces de controlar. Hay cosas que no somos capaces de controlar. Muchas veces una persona va a decir, es que todo lo que pasa a tu alrededor lo puedes controlar. Claro, en su mayoría, como hay dos opciones, ¿no? Controlar mi futuro porque yo decido sobre él, pero también va a haber situaciones que no puedo controlar. Por ejemplo, si yo en 2013 hubiera dicho que en 2020 quería hacer, establecer un negocio o viajar a cierto lado y de repente llega la pandemia, pero yo no lo tenía visualizado. O sea, hice todo el proceso de, de planeación y para poder ejecutarlo en ese año y estaba a punto de hacerlo. O sea, sí podía, pero llega algo que no puedo controlar, entonces debo ser capaz de resistir eso. Y los años que duren la pandemia, quizá ahorita estamos a punto de regresar a clases presenciales, pero quizá no, quizá puede cambiar un día antes la decisión. Entonces, ser capaces de resistir todos estos puntos, todos estos problemas y aguantar, aguantar y aguantar y aguantar. Y un año no es nada, hay que ser capaces de esperar, ser pacientes, pero no esperar y dejarlo, sino mientras esperamos hacer algo tan productivo como en un minuto. Un minuto puede cambiar tu vida absoluta y completamente. Si en un minuto no haces eso que querías, quizá no lo vas a hacer en 10 años. Si tienes la oportunidad de hacer algo que está frente a ti justo en ese momento y quieres hacerlo, pero por miedo no lo haces, quizá nunca lo vayas a hacer. Entonces es tomar el riesgo, ser perseverante, no desistir, aguantar, ser paciente, pero mientras eres paciente, hacer valer tu tiempo. Entonces, este poema es magnífico desde mi punto de vista, la forma en que está escrita, lo que dice, a lo que te lleva a pensar, eh, y también sobre todo que en la actualidad existe mucho eso llamado coaching. Se me hace un poco similar, solo que ahora lo ven más del ámbito de los negocios, ¿no? El coaching sobre motivación personal y negocios o empresas está muy bien visto, pero para mí Rudyard Kipling va más allá de lo que somos, más allá de nuestra esencia como seres humanos. Es importante que lean esta obra.